La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. Por Zygmunt Bauman. 7. 3. Algunas grandes mentiras sobre las que se asienta una mentira todavía mayor. C. La naturalidad de la desigualdad social. Nos han educado y entrenado para creer que el bienestar de la mayoría se consigue mejor captando, perfeccionando, financiando y recompensando las habilidades de unos pocos. Creemos que la naturaleza distribuye de forma desigual las capacidades. Por consiguiente, existen ciertas personas que son capaces de llegar a donde otros nunca llegarán por mucho que lo intenten. Aquellos que han sido bendecidos con capacidades son muy pocos y están dispersos, mientras los que no tienen dichas capacidades o tienen menos son multitud. De hecho, muchos de nosotros, miembros de la especie humana, pertenecemos a esta última categoría. Esa es la razón, nos repiten insistentemente, por la que la jerarquía de la posición social y de los privilegios se parece a una pirámide. Cuanto más alto es el nivel alcanzado, más escaso es el número de personas capaces de alcanzarlo. Estas creencias, que apaciguan los cargos de conciencia y que aumentan el ego, son aceptadas y bienvenidas por aquellos que se encuentran en lo alto de la jerarquía. Pero estos argumentos, que disminuyen la frustración y los reproches, también son una buena noticia para todos aquellos que se encuentran en la parte más baja del escalafón. Y son también una advertencia útil para aquellos que no acataron el mensaje original y que aspiraron a más de lo que sus capacidades innatas les permiten alcanzar. En definitiva, esta idea nos incita a reconciliarnos con la desigualdad cada vez mayor, al aliviar el dolor de la derrota y la resignación al fracaso, al tiempo que reduce las posibilidades de disidencia y resistencia. En resumen, contribuye a la persistencia de la desigualdad y a su crecimiento sin freno. Como sugiere Daniel Dorling, la desigualdad persiste. La desigualdad social persiste en los países ricos porque seguimos creyendo en los principios de la injusticia, y puede resultar algo chocante para la gente darse cuenta de que podría haber algo erróneo en gran parte del entramado ideológico en el que vivimos, al igual que aquellas personas cuyas familias poseían plantaciones con esclavos lo consideraban natural en los tiempos de la esclavitud, o como cuando se consideraba que estaba dentro del orden natural de las cosas que las mujeres no pudieran votar. Otras grandes injusticias de nuestro tiempo son, para muchos, sencillamente parte del paisaje de la normalidad. En el extraordinario estudio de Barrington Moore Jr. sobre las reacciones populares ante la desigualdad, Injustice, The Social Basis of Obedience and Revolt, Injusticia, las bases sociales de la obediencia y la sublevación, este sugería que, en la oposición entre las ideas de justicia e injusticia, es la segunda la que no está claramente definida, mientras que su opuesta, la idea de justicia, suele definirse en referencia a la de injusticia. En cualquier situación social, el criterio de justicia siempre es una referencia, insinuado o incluso dictado por aquella forma de injusticia sentida como más detestable, más penosa y más irritante en aquel momento, y por ello la que más apasionadamente se desea superar y eliminar. En definitiva, justicia se entiende como la negación de un caso específico de injusticia. Dicho autor también sugiere que por muy duras, opresivas y rechazables que hayan sido las condiciones de vida a lo largo de la historia, pocas veces éstas se consideraron injustas, puesto que habían existido y se habían impuesto el suficiente tiempo para convertirse en algo normal o natural. Al no haber vivido nunca en condiciones de vida más favorables, o al recordar vagamente esas circunstancias, la gente no tenía nada con lo que comparar su difícil situación, y por tanto no veían ningún motivo, ninguna justificación, ni posibilidad real de rebelarse. Sin embargo, una nueva vuelta de tuerca, una nueva exigencia que se añadiera a la larga lista de abusos sufridos,
En otras palabras, un empeoramiento relativamente pequeño de las condiciones de vida se consideraba al instante como un caso de injusticia que provocaba resistencias y actos de rebelión. Los campesinos medievales, por ejemplo, aceptaban en su gran mayoría la enorme desigualdad entre sus condiciones de vida y las de su señor, y no se negaban a realizar los servicios y las corvées, por muy gravosos e inútiles que pudieran ser. Sin embargo, cualquier pequeño incremento de las exigencias o de la presión que exigía el señor podía provocar una sublevación campesina en defensa de los derechos consuetudinarios y poner contra las cuerdas el statu quo. En otro ejemplo, los trabajadores sindicados de las fábricas modernas solían ir a la huelga como reacción contra un aumento de salario concedido a los trabajadores de otra fábrica, del mismo ramo y con el mismo tipo de trabajo, que a ellos se les había denegado, o cuando los salarios de los trabajadores que ellos consideraban inferiores en la jerarquía profesional superaban sus propios salarios. En ambos casos, la injusticia de la que era objeto y contra la que luchaba consistía en un cambio desfavorable en el estatus que consideraba normal o natural. Era un caso de privación relativa. La percepción de la injusticia que provoca una resistencia activa deriva, por lo tanto, de la comparación entre una mala situación actual con unas condiciones anteriores que habían permanecido suficiente tiempo como para convertirse en normalidad, o de la comparación del estatus de uno con un estatus naturalmente igual o inferior. Para la mayoría de la gente, injusto significa un cambio desfavorable respecto a lo natural, léase habitual. Lo natural no era ni justo ni injusto, estaba, sin más, dentro del orden de las cosas, como debe ser, y siempre será, y punto. Resistirse a un cambio respecto a lo natural significa, en último término, defender un orden que nos es familiar. Este fue al menos el caso en la investigación posterior de Barrington Moore Jr. y de los estudiosos del fenómeno de la privación relativa. Sin embargo, ya no lo es. En la actualidad, ni los que son como nosotros, ni nuestros estatus o criterios pasados constituyen la referencia natural a la hora de hacer comparaciones. Todos los estilos de vida, los buenos y los malos, son públicos y están ahora a la vista de todos, y por tanto ostensiblemente, y de forma tentadora, aunque engañosa, al alcance de todos. Cualquier estilo de vida, por muy alejado que esté en el espacio o en el tiempo de nosotros, y por muy exótico que sea, puede en principio tomarse como una referencia para compararse con él y establecerse como criterio de evaluación. Tanto más cuanto que por lo general los documentales, los docudramas, las columnas de cotilleos y los anuncios publicitarios no discriminan a ningún tipo de público y emiten sus mensajes en todas partes para que encuentren un destinatario receptivo. Una costumbre generalizada que en la práctica, aunque no en la teoría, se basa en la idea de los derechos humanos que se niega firmemente a reconocer, y menos aún a aceptar y respaldar, las diferencias de estatus entre sus destinatarios, supuestos o deseados. Identificar y señalar desigualdades injustas se ha transformado así, a todos los efectos, en algo desregulado y en gran medida individualizado, en el sentido de que se deja en manos de la subjetividad de cada uno. Los juicios individuales suelen coincidir y confluir ocasionalmente más como resultado del debate y la negociación públicos de las elecciones individuales que por una actitud que determina la clase o la categoría social. La extensión del consenso y la composición social de la zona de acuerdo se puede apreciar en las encuestas de opinión, que presuponen, bien directamente, bien por comparación, la autonomía de los encuestados y de la independencia de sus elecciones. Uno podría tener la tentación de pensar que las estadísticas publicadas por las empresas de sondeos son las principales y quizás las únicas oportunidades para que las opiniones difusas y dispersas se conviertan en hechos sociales, en el sentido durkheimiano. Consideren, por ejemplo, los resultados de una encuesta llevada a cabo durante un año por la British High Pay Commission, que afirmaba
que 4 de cada 5 encuestados pensaban que las pagas y las bonificaciones de los altos ejecutivos estaban fuera de control, mientras que 2/3 de los mismos no confiaban en que las compañías pagaran sueldos y bonificaciones de forma responsable. Está claro que estas dos mayorías estadísticas consideran que las pagas y las bonificaciones a los altos ejecutivos son excesivas, injustas y sin duda no naturales. Pero al mismo tiempo parecen haber aceptado lo natural de esta anomalía. Ninguna de estas mayorías compuestas estadísticamente han mostrado signo alguno de unidad en ningún otro aspecto que no sea el estadístico, en oposición a los excesos no naturales de la desigualdad. Por más que la idea de que el incremento de los salarios de los altos ejecutivos británicos en más de un 4000% en los últimos 30 años se debe a un crecimiento análogo de la producción británica de talentos naturales, en número y capacidades, resulta difícil de creer incluso para el más crédulo de nosotros. Hemos visto antes que durante muchos siglos la creencia de la desigualdad natural de los individuos en cuanto a talento, capacidades y habilidades fue uno de los factores que más contribuyó a la aceptación de la desigualdad social existente. Sin embargo, al mismo tiempo supuso también una suerte de freno hacia una mayor desigualdad, ya que ofrecía una referencia desde la cual se identificaban y se medían las dimensiones de la desigualdad que eran no naturales, léase excesivas, y por tanto injustas, lo que provocaba una reacción que exigía una reparación. En ciertos momentos, como en la época de esplendor del estado social, del bienestar, se llegó incluso a acortar la distancia entre la cima y la base de la jerarquía social. En cambio, parece que la desigualdad social actual ha hallado el medio de perpetuarse sin tener que recurrir al pretexto de la naturalidad, y con ello ha salido ganando. Y aunque es cierto que necesita encontrar otros argumentos para defender su legitimidad, al mismo tiempo, al deshacerse del argumento de la naturalidad en su defensa, también se ha liberado en su compañero inalienable la acusación de que los excesos en la desigualdad no son naturales, o al menos la desigualdad actual ha adquirido la capacidad de minimizar dicha acusación y neutralizar sus efectos. Además de la capacidad de autoperpetración, ha adquirido también la capacidad de propagarse y intensificarse por sí misma. El cielo es el horizonte para su crecimiento.